Mira el proceso ciliar. Profe, por eso que lo dibujan así, ¿no? Claro, pues por eso se dibuja así, pues proceso ciliar, todo bacán, chévere. ¿Qué tenemos acá? El músculo, ahí están las fibras musculares lisas, pues. El músculo ciliar se ve clarito, ¿no? Y acá, ¿qué tenemos? Ya tenemos la parte de ¿quién? Tenemos la parte de la esclerótica. ¿Qué es la parte de acá? La parte de la esclerótica que está por acá dando vueltas, ¿ya? A ver, siguiente. Tiene dos parts, la parte plicata y la parte plana, ¿no? Como parte de la histología que debemos de conocer. Siguiente, por favor. Aquí, la imagen anterior es a 40, o sea, hay un aumento de 40, y ahora a 100. Mira, bacán, ¿no? Y aquí ya se ve mejor, mira, las células lisas, ¿no? No hay estrías. Mira, acá vemos el estroma, vemos el epitelio pigmentario del proceso ciliar, etcétera. Se ve todo clarito, ¿no? Más gordo. Siguiente, por favor. Aquí, para recordar solamente el iris y quien le da su irrigación, el círculo arterial menor del iris. En cambio, aquí, en la parte de la unión entre el músculo ciliar y el proceso ciliar, tenemos los capilares del círculo mayor del iris, ¿ya? Estos dos círculos, tanto el mayor como el menor, le dan irrigación sanguínea a la capa llamada uvea anterior, porque todo esto es uvea anterior. Aquí para acá es uvea posterior. Acá están las fibras, mira, por acá va a estar la zónula de zinc. La zónula de zinc es el que fija el cristalino. ¿Y quién lo ayuda a la fijación? El músculo ciliar. Excelente, ¿se entendió? ¿Se entendió? Siguiente, por favor, amigo. Mira, igual acá, ¿no? Tenemos, vamos a hablar de coroides, coroides. Encima de la coroides vamos a tener a la membrana de Bruch. Y debajo de la coroide tenemos a la lámina fucsa. ¿Esto qué representa? La membrana de Bruch para allá representa esclerótica y de la lámina fusca para acá representa la retina. Quiere decir que la coroides está entre dos estructuras, entre la esclerótica hacia afuera y la retina hacia adentro. Entre la coroides y la esclerótica tenemos a la lámina, a la membrana de Bruch, mientras que en la retina tenemos la lámina fucsa, o también llamada supracoroidea. Ya, ahí vamos a tener esa membrana, no te olvides, hay dos membranas que separan para coroides y para retina, ¿ya? Siguiente, por favor. Coroides, dale. Coroides, vamos a decir, dice, la coroide se encuentra entre, ya lo hemos visto, entre esclerótica y retina, lo tenemos. Está constituido por 3 capas de vasos sanguíneos. Recuerda que es la capa vascular del globo ocular, ¿sí? Le llaman membrana nutricia. ¿Por qué crees que le llaman membrana nutricia? Mira, pues tiene la capa de Haller, tiene la capa de Sattler y también tiene la capa de Ruiz. Ya, esas son las 3 capas que van a dar la sangre a todas las estructuras avasculares del globo ocular. Nutre la porción externa de la retina, limita, aquí es importante, limita en su interior por la membrana de Bruch y su exterior por la esclera a través de la lámina fucsa, ¿cierto? El espacio supracoroideo es un espacio que está entre justamente la retina y la esclerótica, ¿ya? Profesor, ¿qué debemos recordar de coroides? ¿De dónde nace coroides? ¿De dónde nacía? ¿De dónde? ¿Coroides? ¿De? Mesénquima, mesodermo. Ya muy bien, vaso sanguíneo, no te olvides. Profe, ¿por qué le llaman cámara oscura? Porque a ella le llaman cámara oscura. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Porque, ya, lo voy a interpretar. Ella dice, Montalvo creo, ella dice, porque la luz no se refracta, no se refleja ya. Yo te voy a cambiar las palabras, pero lo mismo. Porque absorbe la luz. Por eso es oscura. Absorbe, no la refleja, no la refracta. ¿Me entiendes? Pero la palabra correcta es decir porque absorbe luz. Es decir, se llama oscura porque ahí acaba los rayos luminosos. Y no refleja. Imagínate que nosotros reflejáramos lo que miráramos. Nos meteríamos en grandes problemas. Bueno, algunos más que otros, ¿no? Algunos más que otros. Siguiente, por favor. El terror de todo estudiante de básicas de ciencia de la salud. Aprenderse, ¿sí? Aprenderse las 10 capas.
Nosotros teníamos un gran maestro en ciencias básicas en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, de la que yo soy egresado, y nos decían, a ver chicos, vamos, pasito. Uy, nosotros, ya, échale doctor, 10 capas en la retina, ya fue. Doctor, hay otra, esa es la única pregunta, mierda, pues, ya fue. 10 capas en la retina, tenías que aprender. Pero yo te voy a decir una forma bien práctica y sencilla para aprender, ¿ya? Una forma. Es que todo es mirar y todo es lógica. ¿Qué es la retina? La retina es la membrana nerviosa del globo ocular. Es ahí donde se forma la imagen invertida de la que nosotros estamos trayendo el estímulo, ¿ok? Y la retina se va a conectar a través de su capa ganglionar y su capa de neuronas. ¿Con quién? Con el nervio óptico. Y ahí se da la traducción, ya la transducción del estímulo a impulso nervioso. Transducción, no traducción. Transducción significa transformar. ¿Qué transforma? Un estímulo luminoso en una energía eléctrica, que es el impulso nervioso. ¿Ok? Ya, aquí se da. Porque está la capa de fotorreceptores. Entonces, si tú miras, y vamos a leerlo, y no tengas vergüenza en leerlo. Porque si tú dices, profe, son 10 capas, ya fue, mi cerebro a la justa me aprendió las 5 capas de la córnea. Ya 10, doctor, no me pida más. No, si tú sí puedes, no le tengas miedo al conocimiento. Mira, epitelio pigmentario. Dime, ¿el epitelio pigmentario será interno o externo? Todo epitelio es externo. Entonces, creo que el primero es obvio que es el epitelio pigmentario, es lo más externo. Y si tú te vas abajo, ¿qué dice? Membrana limitante, ¿qué? Entonces, la inteligencia de todo estudiante de la salud dice, si hay una membrana interna, tiene que haber una membrana y la membrana limitante externa está acá. O sea, que solamente por razonamiento tú ya sabes 3 capas de la retina. Epitelio pigmentario, membrana limitante externa y la membrana limitante interna. Ya está. Ahora, entre la membrana, por eso se llama límite, es el límite, y el epitelio pigmentario, ¿qué encontramos? La capa de fotorreceptor. Entonces, ya tengo 4 capas aprendidas. ¿Por qué? Porque digo, epitelio pigmentario, capa de fotorreceptores, membrana limitante externa, y el último, membrana limitante interna. Solamente nos quedan 6 capas por aprender. ¿Se entiende o no se entiende? ¿O no se entiende? Primera capa. Acá está clarito. Dice. Ah, no, estaba por acá. Acá está. Epitelio pigmentario. La última, membrana limitante interna. La número 3. La número 3, membrana limitante externa. Y la número 2, mira, dilo conos y bastones, bastones y conos, fotorreceptores, receptores sensoriales de la luz, dilo como lo quieras. Pero la número 2 es capa de fotorreceptores. 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué te das cuenta? Que las 2 últimas son capas, pero ¿de qué? De células. Células ganglionares, que son estas de acá, y las fibras nerviosas. O sea, antes de la capa limitante interna tengo ganglionar y nervioso. Ganglionar y nervioso. Células ganglionares, fibras nerviosas. ¿Y qué te quedan? Solo 4, que si te das cuenta, en realidad son 2. Profe, ¿por qué 2? Nuclear, plexiforme. Nuclear, plexiforme. ¿Será que primero son las internas? No, pues, y después de la externa, si externa, externa. ¿Y después qué sigue? Interna, interna, interna. Entonces, ahora sí. Capa, pon blanco. Y memoria. Número 1, epitelio pigmentario. Número 2, fotorreceptores. Número 3, número 10, número 8, célula ganglio. Número 9, fibra nerviosa.
Luego viene 4, 5, 6 y 7. ¿Quién es 4? Nuclear externa. 5, plexiforme externa. 6, nuclear interna. Y 7, muchachos, hemos aprendido las 10 capas de la retina. Sí. Dale. Y en el examen lo olvido todo. No, pues es un meme, no te pasa. Es un meme. Ahora, profesor, ¿y cómo es interno, externo? ¿Cómo es esta vaina? No te olvides suscribirte, no, mentira. Oye, epitelio pigmentario. Ya no seas tramposo, pues ya no veas. O sea, ya, epitelio pigmentario. Mira, ¿qué viene? Conos y bastones. De conos y bastones, ¿qué viene? La membrana limitante externa. Después, ¿qué seguía? La capa nuclear. Mira, núcleo, ¿qué? Externo. ¿De qué viene? La plexiforme. Nuclear, ¿qué? Luego viene la plexiforme interna. Y después vienen 2 capas de células. La ganglionar, que es esta de acá, la ganglionar, que parecen como ganglios, y después viene las fibras nerviosas, obviamente del segundo par craneal, del nervio óptico. Y finalmente, la membrana limitante. Entonces es fácil. Pero te das cuenta que prestaste atención 2 minutos y lo aprendiste. Ese es el detalle, pues, que muchas veces cuando un docente explica, porque esto no es mío, y tú lo sabes que no es mío eso. Pero si tú no prestas atención, no le metes pasión, no lo aprendes. Así venga Horner, así venga Schlen, no lo aprendes. ¿Me entiendes? Siguiente, por favor. Esto es fluoro. Pero ¿cuál es el fluoro? Que la retina tiene porciones. Una hora serrata, que es el inicio de la retina, que está aquí en la parte de 2/3 anteriores del globo ocular, tiene una zona de depresión llamada la fobia central. Pregunta de examen: zona de mayor agudeza visual. Zona donde solo hay conos. Solo hay conos. Por eso es que está deprimida, porque si tuviera bastones estuviera completa. Solo hay conos. Por eso que la zona de mayor agudeza visual. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? A ver, ¿qué es la mácula? La mácula es una mancha. Mácula es mancha. La mácula que está alrededor de esta fobia. Y es ahí donde se forma la famosa papila óptica y el punto ciego, que es el origen de ¿quién? Del segundo par craneal, del nervio óptico. Ahí nace el segundo par craneal, luego se va a ir del lado derecho al lado izquierdo, va a irse al quiasma óptico y todo el recorrido que nosotros vamos a ver según la fisiología. ¿Ok? ¿Qué más te dice? Acá está, ¿ve? La fobia es la zona de mayor agudeza visual, ¿no? La lámina llamada papila óptica, disco óptico, no tiene fotorreceptores, punto ciego. Está en la papila óptica, punto ciego, donde no hay fotorreceptores, o sea, no hay ni cono ni bastón. ¿Ya? Siguiente, por favor. Mira, la mácula. Mira la mácula. Mira la mácula. ¿Sí? La mácula se define de manera anatómica como la zona de 3 milímetros que contiene el pigmento amarillo. Eso es un dato, ¿no? Por eso es amarillo. Xanthofilia, rodeada la fobia central, o sea, la rodea la fobia central. Por eso cuando nosotros lo vemos en la imagen, esto es un fondo de ojo, por si acaso, sí, así se ve un fondo de ojo. ¿En qué consiste? Al usuario lo sentamos, le ponemos dilatadores, ¿sí? Dilatadores porque obviamente abra la pupila y nos ponemos un casquito con una luz, ¿ya? Una luz, regulamos la luz para que no sea muy intensa, la regulamos, lo colocamos ahí y tenemos una lupa de este tamaño, o sea, es así, ¿no? Es una lupa grandaza. Entonces abrimos el párpado y ponemos ahí, así como tú ves la luz, así. Y empezamos a mirar, miramos ahí, mira para arriba, mira para abajo, a la derecha, a la izquierda, o sea, miramos todo esto para ver las arterias, para ver cómo está. Si de repente hay un edema de la papila, hay un edema de la mácula, hay un desprendimiento parcial de retina, o sea, vamos a ver cuál es el problema, porque el usuario dice que no puede mirar bien. Fondo de ojo, es una prueba muy buena. El diámetro de la fobia, eso sí es importante, ya te dije, cuando te den valores así, es para el oftalmólogo, para decir si está dentro de los límites normales o no. Como docentes no deberíamos de poner este tipo de preguntas.
Mide 8 milímetros. Pucha, imagínate. Claro, el que sabe que es 1.5, falso, ¿no? Pero eso ya sería muy cruel. Siguiente, por favor. Fobia central. ¿Ves? Viene acá y ¿qué hace? Se hunde la fobia central. Una depresión. Adelgazamiento de la capa nuclear exterior, mira, externa, y desplazamiento centrífugo de la capa. Ya. ¿Por qué? Aquí solo hay, como tú ves, que no hay, ¿qué le falta? Tiene solamente conos. Solo conos. Por eso es que es la zona de mayor agudeza. Dice la visión fina. Lo más claro, lo más nítido gracias a esto. Siguiente, por favor. Y la retina, obviamente, va a recibir sangre de dos orígenes. ¿Cuáles son los dos orígenes? Los coroidocapilares, que van a nutrir al tercio externo, o sea, la parte exterior de la retina, hasta la zona nuclear externa, y la rama de la arteria central de la retina. Ella es la más importante y nutre los 2/3 internos de la retina. ¿Sí? No te olvides las dos, coroidocapilares y la arteria central de la retina. ¿Te acuerdas de la arteria central de la retina dónde tenía su origen? Arteria hialoidal. Arteria hialoidal. La sangre total de la fobia central depende de los coriocapilares, las arterias coriocapilares. Siguiente, por favor. Ya, ¿habrá necesidad de hablar de medios refractarios ya? Ya los conozco. ¿Cuáles son los medios refractarios? Córnea, bracoso, cristalino. Siguiente, por favor. Cristalino. Sí, era importante hablar de cristalino, porque es el único lente intraocular. No confundas, la gente se confunde. Doctor, es el segundo lente, porque el primer lente es la córnea. No confundas. La córnea es el primer lente de mayor poder refractario. La córnea es el segundo lente en poder refractario. Pero el único lente intraocular es el cristalino. La córnea no es un lente intraocular, es un lente extraocular, está afuera. En cambio es el único que está dentro. ¿Ok? ¿Qué más dice? Es avascular, obviamente, es biconvexo. ¿Por qué? Porque como disco es un disco convexo para acá, convexo para acá. Dice, tiene un diámetro, este diámetro es importante que sí lo recordemos al menos. Ya le dije, no como valor de examen, pero sí que sepan que el diámetro normal. ¿Por qué? Porque cuando este cristalino está muy grueso, o sea, 12, 14, 15, ese es el problema, que quizás ya está habiendo una catarata. O el que niño nació con una catarata congénita, que es problema del cristalino. ¿Qué es la catarata? La opacidad del cristalino, que puede ser por acumulación de colesterol o de otras sustancias. ¿Me entienden? Un borde, dos caras, ya está, envoltura cápsula, y se fusiona con el ligamento suspensorio de la zónula de zinc. Justamente es el que fija el cristalino, por eso que no se cae el cristalino. ¿Ok? Es más, muchas de las fracturas de los pacientes operados de cataratas es esta unión. Cuando la cicatriz no logra agarrar bien al lente nuevo, al lente que se le pone a todo paciente que se le opera de catarata, es ahí donde el cristalino nuevo, o sea, el lente artificial, se mueve y la persona no ve. Dice, doctor, me han operado mal. Es una complicación de este tipo de cirugías. Por eso que el cirujano tiene que tener bastante cuidado, el oftalmólogo, y da la recomendación de que el usuario, número 1, no haga ningún tipo de esfuerzo durante las primeras semanas de la cirugía. Porque el usuario dice, ni bien operado, y no, ya estoy sano. Y sí, pues ve bien, porque él quiere ver. Pero los días, ¡pum!, empieza el dolor del ojo, lagrimeo, ojo rojo, y ya no ve. Y luego la denuncia. Entonces, si tú le dices, mire señor, historia clínica, tiene que guardar reposo tantos días, control en una semana, alimentación, evitar esto, evitar el otro, evitar el otro, firme acá por favor que cuando vaya a denuncia, el juez va a decir, señor, pero acá en su historia clínica dice las recomendaciones y usted no siguió aparentemente las recomendaciones. No, a mí nunca me dijeron. ¿Esta es su firma? Sí. ¿Es su huella? Sí. Ya está. Y nosotros hemos hecho. Recuerda, nosotros no somos dioses. El médico no es Dios. También es humano, se puede equivocar. Pero ante el error, tú primero adviertes. Eso se llama riesgo. Riesgo-beneficio. Me llamaron cuando yo estuve en el Congreso, me llamaron y me dijeron, doctor, por favor, para que nos ayude a una cirugía de vesícula. Yo dije, ya, no estoy en Chiclayo, le digo, pero ya, bacán. No te preocupes, lo operamos con otro colega. Pásame los datos. 98 años, la abuelita. Operar de vesícula. Y yo le digo al cirujano, pues no, a mi amigo, le digo, doctor, hable, ¿lo operamos o no operamos?
Tráela a la clínica. La llevaron, la abuelita se estaba muriendo. O sea, estaba deshidratada, descuidada, con un fallo cardíaco, problema renal. Me dice, Iván, nos volvemos famosos. Yo le dije, sí, profesor Ivito, cuando supero los 100K, bien, me da mi... Me dice, no, Gajo, mire, te voy famoso en el periódico. Matan a una abuela de 98 años. Cirujanos se atreven a operar a una persona descompensada de 98 años. Mira, si esta persona estuviera normal, compensada, se opera. La edad que tenga. Pero no, pues 98 años. Entonces, riesgo-beneficio. ¿Qué elige la familia? ¿Sabe qué, señora? Le vamos a dar tratamiento analgésico, va a estar con su suero, va a estar hospitalizada de repente una semana o en su casa con una enfermera que le ponga. No gaste su platita porque va a gastar más plata en el sepelio o en UCI. Doctor, qué frío. No, es que se le dice las cosas. Claro, obviamente no le voy a decir nunca de forma cruel o de forma inhumana. Yo le dije, mire, hay bastante riesgo para que la persona, si lo operamos, se muera o entra a UCI. Y en UCI va a gastar plata. Y no es un día en UCI, son por lo menos 7 días. Multiplica 10.000 del día de UCI por 7. Y yo le iba a cobrar 4.000 soles. Entonces, en realidad, la cirugía no salía 4.000 soles, salía como 34.000 soles. ¿Sí me entienden? Entonces, riesgo-beneficio. Se le dice al paciente, es mejor, muchachos. Mejor es no tener plata en el bolsillo, pero tranquilo, que tener tus 4.000 y a tu cuesta, una señora en UCI muriéndose y la familia gastando plata porque tú no supiste hacer riesgo-beneficio. Y mucho menos con un tema tan sensible como la vista. Pierde la vista. A ver, nomás un día tápate con un parche, ponte un parche, un día solamente. Te das cuenta de la importancia que tiene nuestra vista. Y la vida peor todavía, ¿no? La vida peor. ¿Ya, chicos? A ver, vamos, continuamos. Ya, y lo mismo, dale. Ya, acá sí es importante. La cápsula de cristalino. ¿Por qué? Porque esta cápsula va a presentar el epitelio cristalino. ¿Qué epitelio tiene el cristalino? Epitelio. Sí, cristalino, no córneo. ¿Qué epitelio tiene? Es un epitelio simple cúbico, no es plano. ¿Ya? Simple cúbico. ¿Ok? En alguna literatura menciona que tiene como un pseudoepitelio. Ya, más o menos por ahí. ¿Ok? Pero es simple cúbico. ¿Ok? Profesor, ¿qué características le da al cristalino esta cápsula? Que se vuelve elástica, que le da coloración y también consistencia. ¿Ok? Consistencia. Siguiente, por favor. Mira. Epitelio subcapsular, la fibra de cristalino en formación y estas son las fibras maduras del cristalino. Por eso que esto hace que el cristalino sea vulnerable para la catarata. Si la persona excede en alimentos ricos en colesterol, todo ese colesterol no solamente se va a ir a las arterias, a su corazón, se va a ir a su cristalino formando la famosa catarata. ¿Por qué? Porque el cristalino está constantemente en formación, si te das cuenta, en regeneración. Las células maduras están adentro, pero ¿quiénes son las vulnerables? Las células que están afuera. Fibras cristalinas en formación, esas son las vulnerables. Y si empiezas a formar inadecuadamente células del cristalino, eso se va a poner duro, compacto y forma la catarata. ¿Ok? Siguiente, por favor. Aquí ya pasamos a la parte de anexo del globo ocular. Chicos, sí se está entendiendo, ¿verdad? ¿Sí? Anexos. ¿Estamos todavía con el tiempo? Permítanme. ¿Sí estamos con el tiempo? Sí, estamos con el tiempo. Entonces decimos, acá sí, músculos. Los músculos, acá tienes que saber. El recto superior eleva el globo ocular. El recto inferior deprime, eleva, deprime. Son los movimientos del globo ocular. No me digas que sube o baja, no. Eleva, deprime. El recto lateral abduce, o sea, lleva hacia afuera, si es lateral. En cambio, el recto interno abduce, o sea, lo mete. El oblicuo superior hace todo lo contrario, porque si es superior, ¿qué crees que debería hacer si es superior? Elevar, pero el oblicuo superior deprime el globo ocular y saca el globo ocular, o sea, deprime y abduce. En cambio, el oblicuo inferior hace todo lo contrario. ¿Qué hace? Eleva y aduce.
no te olvides. ¿Qué otra cosa no debes de olvidarte? Ojo, está aquí ya, eso todo está aquí. ¿Qué otra cosa no debes de olvidarte? La inervación de cada uno de ellos. Y es facilito. ¿Por qué? Porque con la mnemotecnia reviso, que tú ya la debes de conocer, si eres muy fiel al canal, ¿cierto? Reviso. Profesor, ¿qué significa reviso? Vamos a verlo aquí. Mira, vamos a ver qué significa reviso. Y tú dices así, mira, vamos a leer primero de aquí para acá. ¿Qué dices? Recto externo, o sea, RE es recto externo. ¿Y qué par craneal se forma con la letra V y la I? El C. Quiere decir que al recto externo, a este de acá, recto lateral, recto, ¿quién lo inerva? El sexto. Ah, es verdad. A ver, hay que comprobar con el oblicuo. De aquí ahora de reversa, mami, de reversa, oblicuo superior, el oblicuo superior, a ver, el oblicuo superior, oblicuo, ah, acá está, ¿no? El oblicuo superior, ¿quién lo hace? Obviamente, primero la I, después la V, cuarto par craneal. Profe, ya los demás, el tercero. Hasta el elevador del párpado. Porque el elevador del párpado también lo inerva el tercer par craneal. Puede llamar motor ocular común. ¿Ya? Esto, referencial, chicos. Vaya a ser que... Y dice, y hace un ángulo de 54 grados. Cuidado, solamente referencial. Mira, ellos dos, tanto el medial como el lateral, cero. ¿Por qué? Porque solamente lateralizan. Ellos lateralizan, no elevan en ningún ángulo. En cambio, los demás sí elevan en ángulo. ¿Ya? Mira, si te das cuenta, los rectos, 23 grados. Y los oblicuos, 50 grados. O sea, 51 y 54. Pero ya más o menos tienes una orientación. ¿Ya? Los rectos medial y lateral, 0 grados. Tanto arriba abajo, 23 grados. Y los oblicuos, más de 50 grados. Uno 51, que es el superior, y el 54, el inferior. ¿Entendido? Siguiente, por favor. Aquí los tenemos. Aquí está. Imagen que tú has visto en tu fisiología. Mira lo que hace cada uno de los rectos. ¿Cierto? Cada uno de los rectos. Ya está. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a hablar ya en la parte final de la fisiología de la transmisión para la formación de las imágenes en la retina. ¿Qué necesitamos? Número 1, necesitamos la neurona de transmisión, ¿verdad? Neurona de protección, los conos y bastones y la capa pigmentaria. O sea, profesor, acá están las capas de la retina. Epitelio pigmentario, fotorreceptores, limitante externa, nuclear externa, plexiforme externa, nuclear interna, plexiforme externa, células ganglionares, fibras nerviosas, membrana limitante externa. Entonces, eso lo tenemos acá para formación. Profe, ¿qué hacen los conos? Los conos se encargan de diferenciarme colores. Morado, azul, gracias a ellos. Visión diurna le dicen. ¿Por qué diurna? Porque es la luz intensa. Logra diferenciar colores. A diferencia de los bastones, que solamente diferencian gris, o sea, la escala de grises, blanco y negro, nada más. ¿Cuáles son más abundantes? Los bastones. Cuidado, te vayan a preguntar eso. 120 millones los bastones, 12 millones, de 10 a 12 millones son los conos. ¿Quién utiliza la rodopsina? ¿Quién utiliza la iodopsina? Ah, entonces mnemotecnia. Yo como barro, chicos. ¿Cómo, profesor? ¿No le da vergüenza decir eso? Es una mnemotecnia. Yo como barro. Creo que es facilito, ¿no? Los bastones que utilizan rodopsina. Los conos que utilizan iodopsina. Yo como barro. Conos, iodopsina, bastones, rodopsina. ¿A quién le llaman la púrpura visual? A la rodopsina. La rodopsina conocida como la púrpura visual. ¿Ok? Gracias a esos pigmentos se puede formar y la interpretación de los colores a través de la capa de fotorreceptor. ¿Ya? Muy bien. Siguiente, por favor. Siguiente. Obviamente necesitamos a la fobia central. Es importante porque aquí en esta fobia se da la formación de las imágenes más nítidas. No te olvides que solo tiene conos. ¿Ok? Mira, vamos a encontrar, mira la diferencia de bastones y conos, creo que se nota bastante la diferencia. Tenemos las dendritas sinápticas, acá, ¿verdad? Para hacer la sinapsis, tenemos el núcleo, tenemos el segmento interno, donde hay bastante mitocondrias para ambos, pero este segmento externo ya no lo tiene el cono, sino solamente el bastón, y ahí está justamente la rodopsina. Por eso que los bastones tienen rodopsina, ¿sí? ¿Se entendió? Siguiente, por favor.
Ahora, ¿cómo se da esto? Esto es un proceso muy interesante. Yo lo copio tal cual está en la clase de fisiología y nos dice que los rayos luminosos, cuando inciden en nuestra piel, ¿qué hace? A la rodopsina la transforman. ¿Y en qué la transforman? En vatorrodopsina. Luego esta pasa hasta formarse la metarodopsina 2. Ese es importante. ¿Sabes por qué? Porque ella va a coger algunos aminoácidos de la vitamina A, por ejemplo, la 11-cis-retinol y también a la 11-cis-retinal. ¿Para qué? Para que se transformen ¿en qué? Junto con la escotopsina para formarse otra vez rodoxina. Y así aseguras el ciclo perpetuo de la rodoxina y los bastones. Por eso que la rodoxina no se nos acaba. Por eso es importante también consumir carotenos, consumir vitamina A. ¿Dónde encontramos vitamina A? Como conejo, en la zanahoria. Ahí encontramos carotenos también, en el camote, que es rico camote. No es por nada, chicos, pero en el desayuno me encanta cuando me ponen mis camotitos sancochados, mi encebolladitos y un pescado así de este tamaño, frito, con mis 2 litros de café y mis 2 marraquetas de Montsefu. Cosa más rica. ¿Quién no va a trabajar así? ¿Quién no va a trabajar así? Mira lo que dice, con eso está gordo el doctor. Bueno, ahí nos mantenemos, pues amigos, ahí nos mantenemos. ¿Ya? Activación de la rodopsina, ¿sí te escuchaste acá? Apellidos, ahí yo lo veo. Activación de la rodopsina, la metarodopsina, ya está, ¿no? La ceguera nocturna. ¿Cómo se llama la ceguera senil? La ceguera senil, porque es normal que cuando pasamos a la edad de anciano o de adulto mayor, nuestra capacidad visual disminuye, es normal. ¿Cómo se llama la ceguera senil? Nada, presbicia. Presbicia se llama. Entonces, mira, los maestros, vamos a decir, mayores de 60 años, cuando me enseñaba, decía, voy a tomar lista, decía, ponía a sacar sus lentes, no así oscuros, ya se, atentos a la lista, atentos, Ángeles, presente, Avilés, así, se ponían acá y con esto miraban acá y con esto miraban acá. ¿Por qué? Porque ellos tenían problemas para mirar de cerca, pero no problemas para mirar de lejos. Hasta que inventaron los lentes bifocales, que acá arribita no tiene aumento y acá abajito tienen como un triangulito. Cosa que el maestro ya no estaba haciendo este juego con su cabeza, sino que tú no me ves porque están oscuros, mira de frente y para mirar con aumento mira casi y hace este movimiento que es más cómodo para esta persona. Eso es el tratamiento de la presbicia. Pero acá, cuidado que puede haber una ceguera nocturna por falta de vitamina A, por eso es importante el consumo de caroteno para formar el retinol. ¿Ya? Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Acá es lo que les mencionaba, mira, cuando hay oscuridad, los bastones se encargan de botar el glutamato para la transmisión del impulso nervioso, pero la luz lo que va a generar es justamente una disminución del glutamato. Por eso que aquí utiliza la vitamina A para la formación de las imágenes, ¿ok? Y acá te dice, ¿no? La luz, rodopsina, y la hiperpolarización para que justamente se formen las imágenes. Esa es la interpretación de toda esta gráfica, ¿sí? Entonces, el glutamato me ayuda para la visión nocturna, mientras que vamos a utilizar a la luz, ¿verdad?, de la vitamina A para la imagen en la mañana. Siguiente, por favor. Esto ya es la parte final, muchachos, ¿ya? Pero debe ser la parte, no sé si más compleja de todo lo que he hablado, es la parte más bonita de la fisiología del globo ocular. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la vía visual. ¿Cómo empieza la vía visual? Todo empieza con su receptor. Recuerda, todavía, grábatelo, neuroanatomía, todavía inicia en el receptor. No hay vía que no inicie en receptor. La vía termoalgésica, ¿dónde empieza? La gente dice, la espinotalámica lateral, doctor. Sí, esa es la vía, pero ¿dónde empieza la vía? En la médula, no, en el receptor, pues. Receptor termoanalgésico. De los nociceptores o de Krause y Ruffini. Ahí inicia la vía termoalgésica. Entonces, ¿dónde inicia la vía visual?
En su receptor. ¿Pero dónde está su receptor? En la retina, o sea, en la capa de fotorreceptor. Ahí inicia. Después que viene el nervio óptico. Después del nervio óptico viene la entrecruzación de la fibra, porque recuerda que el nervio óptico va a estar dividido en dos porciones. Una parte nasal y una parte temporal. Profe, no entiendo, eso nunca entendí. Nasal, recuerda, nariz. Lo medial, lo más cercano a la nariz, nasal, lo más lejos de la nariz, temporal, porque está el hueso temporal. Solamente así de sencillo. O sea, toda esta parte interna y media es nasal y la parte externa es temporal. ¿Dónde se va? El quiasma óptico. Donde se cruza la fibra, justamente. Esta fibra nasal, ojo, es posición anatómica de la derecha, el campo nasal de la derecha, perdón, la retina nasal de la derecha va hacia el lado izquierdo. Mientras que la retina nasal de la izquierda va a la derecha. Pero las temporales siempre van al mismo lado. Las temporales, eso grábate, los temporales siempre van al mismo lado, mientras que las nasales se intercruzan, ¿dónde? En el quiasma óptico. Por eso que una lesión del quiasma óptico, la persona se puede quedar ciega y sufre heminopsias. Ya lo vamos a ver. ¿Del quiasma óptico a dónde se dirige? Se dirige a través de unas radiculaciones, o sea, las fibras, los fascículos llegan hasta el cuerpo geniculado lateral. ¿Dónde está el cuerpo geniculado? ¿Dónde? Ya, no me digas acá, profe, acá, profe. Ah, profe, ahí. No me digas eso. ¿Qué parte del cerebro está los cuerpos? O ¿a quién pertenecen los cuerpos geniculados? Es lo que estoy preguntando. Tálamo. Tálamo óptico. Es más, por eso le llamaban tálamo óptico. Sino que ya sabemos que no solamente es para la visión, porque también tiene sus cuerpos geniculados mediales, que va al oído, que lo vamos a ver en el siguiente video. En el siguiente video, claro, en la siguiente clase. Ya ustedes lo verán grabado, no en vivo. ¿Ya? Profe, del geniculado lateral, ¿a dónde va? Vienen las famosas fibras o cintillas ópticas. Y la cintilla óptica termina justamente en el área 17, área 18, área 19 de Brodmann del lóbulo occipital. Y esa es la vía visual. Ahora tú dirás, profesor, tanto preámbulo para esta parte que tan facilita. No, porque lo más complicado es esto. Dale, por favor. Cuando yo tengo un objeto, la parte nasal del objeto, ¿quién lo capta? La retina temporal. Mientras que la parte temporal del objeto, ¿quién lo revisa? La retina. O sea, por eso tienes que hablar de retina. Retina nasal, retina temporal. Parte nasal, parte temporal. ¿Sí? Hace un ¿Y te acuerdas dónde iba la nasal, la retina nasal, a dónde va? Al otro lado. En cambio, la temporal, ¿a dónde va? Al mismo lado. ¿Se entendió? Bacán. Profesor, y aquí se ve, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora sí. Lesiones, y aquí terminamos. ¿Qué ocurre si yo, que soy sanguinario, un cuchillo, bien, y así con todo el odio posible, cortamos toda esta conexión de la retina, tanto nasal como temporal de un lado? ¿Qué va a pasar? Que obviamente, como no va a haber nada de esta imagen, porque recuerda que esta imagen es la que se va a formar, esta imagen no va a llegar a ningún lado y tú ves así, totalmente oscuro de un ojo, o sea, a la cuenta que no estás viendo nada. ¿Por qué? Porque has cortado al receptor, pues, prácticamente, has cortado al nervio. No sé si me dejo entender. Es lo que ocurre con la persona que sufre glaucoma. La glaucoma o el desprendimiento de retina hace esto. Quita la retina del nervio óptico o simplemente aísla el nervio óptico de sus fotorreceptores. Y al no recibir imágenes no se va a visualizar nada de ese ojo. ¿Se entendió? Entonces, para una ceguera total, ¿dónde tiene que estar la lesión? Es lo que te van a preguntar. En el nervio. En el nervio o en la retina. ¿Ok? Profe, ¿cuándo tengo las famosas heminopsias? Pero miren las heminopsias. Heminopsia bitemporal y heminopsias homónimas. Eso tienes que saberlo. ¿Qué significa una heminopsia bitemporal? Que lo que tú no vas a ver es la imagen temporal. Lo que no vas a ver es la imagen temporal. Entonces, profesor, si te acuerdas, ¿dónde venía la imagen temporal? De acá, ¿te acuerdas?
La imagen temporal, ¿a dónde se iba? A la retina nasal, ¿te acuerdas? Y la retina nasal, ¿qué hace? Cruza de ahí para el otro lado. Entonces, si yo corto al quiasma óptico, si yo lo corto, ¿qué estoy quitándole? Estoy quitándole la parte nasal temporal de este lado y la parte temporal de este otro lado. Por eso que yo no voy a ver las partes temporales. ¿Se entiende? Ojo, no estoy diciendo de que la lesión está en la retina temporal. Estoy diciendo de que tú vas a ver así, ¿ve? Es como que yo no la veo a ella y no veo a mi amigo camarógrafo. Yo solamente estoy mirando así. Solamente veo así, como si me estuviera tapando así. No puedo mirar acá, porque esta es mi zona temporal de la imagen. Pero ¿quién se ha lesionado? La retina nasal. ¿Dónde está la lesión, chicos? En el quiasma óptico. Recuerda que el quiasma óptico representa el entrecruzamiento de las retinas nasales. De las retinas nasales. Profe, ¿cuándo va a decir qué es una heminopsia homónima? Va a ser la heminopsia de un mismo lado. ¿Pero por qué? Mira acá, pues. Mira el mismo lado. Yo vengo acá, ¿cierto? Voy a cortar ¿a quién? A las fibras que conectan con el cuerpo geniculado. Entonces, mira. ¿Este lado de dónde viene? Esta es la zona temporal, ¿cierto? ¿De dónde venía la zona temporal? ¿De dónde venía la zona temporal? ¿De dónde venía la zona temporal? De la retina nasal, de acá. Pero mire el otro lado. ¿Qué zona es? Es la zona nasal, ¿cierto? ¿De dónde viene la zona nasal? ¿De dónde viene la zona nasal? O sea, homónimas. Profe, si es de este homónimas, ¿dónde sería el corte? Acá. ¿Por qué homónimas? ¿Me entienden o no me entienden? Sí. Chicos, díganme si me entienden o no me entienden. Homónimas, homónimas. ¿Cuándo son homónimas? Cuando agarra una nasal y una temporal de lado diferente. Profesor, o sea, ¿me pueden poner heminopsia temporonasal? Sí. ¿Qué es la heminopsia temporonasal? La homónima. Es lo mismo, es lo mismo. Porque esa trampa te van a poner. Dice, uy, ya que el profesor Ibito no la hizo, hasta que se pasó. Homónima. Heminopsia homónima, pero con daño en la fobia. ¿Dónde ocurre eso? Ya ocurre, recuerda aquí en las fibras, en la cintilla óptica. ¿Por qué? Porque hay una conexión, acá tú lo ves, Edinger-Westphal, que conecta con la fobia justamente. Y al haber una lesión acá, la fobia sí se registra, pero la lesión temporal y nasal no se registra. Recuerda que estamos acá ya. ¿Sí? Profe, ¿por qué sí se ve en el centro? Porque Edinger-Westphal sí está mandando información. Por eso que sí se logra ver. ¿Se entendió? Sí. Chicos, si tú me has entendido estas dos, esto es pan comido y esto nunca pregunta. Ya está. Ya tienes 1 o 2 preguntas de fisio que vas a hacer la vida. Quien te ponga la pregunta. Siguiente, por favor. Siguiente. Muchas gracias, chicos. Eso fue toda la clase del día.